No era un blanco militar, era un rezo interrumpido por el estruendo de un misil estadounidense. Donald Trump intentó disfrazar la masacre con un video editado con palabras vacías y un guión rehecho en su sala de propaganda. Pero desde Yemen la respuesta llegó sin filtro, fotografías de los cuerpos, nombres, la oración que jamás terminó. La mentira voló en pedazos, porque esta vez no hubo silencio, hubo furia y la verdad tembló en voz alta, tan alta que hizo hasta eco en el Pentágono. Te enorgullece eliminar inocentes. No fue solo una pregunta, fue un veredicto. Las imágenes mostraron la realidad. Civiles bombardeados en medio de una ceremonia tribal. No había armas, no había combates, no había soldados, solo fe, cantos y familia. Y lo que vino después fue brutal, una promesa lanzada al mundo con precisión quirúrgica y un mensaje helado. La mayor derrota de tu historia está por comenzar, Trump, y esta vez no podrás taparla con una publicación. Una tribu entera fue bombardeada mientras rezaba. Sí, así como lo oyes. Durante una oración musulmana, aviones y barcos de Estados Unidos cayeron sobre civiles en Yemen y Donald Trump salió a justificarlo diciendo que eran objetivos militares. ¿Qué clase de monstruosidad es esa? Pero atentos, porque llegó el contraataque. No con misiles, sino con verdades documentadas. Yahya Sarea, portavoz de los hutíes, lo reventó en la misma red. Subió imágenes brutales. Hombres, mujeres, familias enteras, todos reunidos en paz minutos antes de que la muerte cayera del cielo. Y ¡boom! Se desmoronó la narrativa oficial. Y ahí lo dijo, sin rodeos. Preguntó el portavoz hutí, ¿se enorgullece Estados Unidos de tal acto? Esa pregunta, por supuesto, no es ningún gesto diplomático, es un misil moral directo a la Casa Blanca. Y Sarea lo dejó claro, no era un objetivo militar, eran civiles, era un rezo. Y eso, amigos, eso es imperdonable. Y las imágenes no mienten. Por cierto, en la red social X están expuestas para todo el mundo. Una reunión tribal, orando, vestidos de blanco, desarmados, y después silencio, cenizas, ni un solo militar, solo la violencia interrumpiendo la fe. ¿Cómo se justifica eso? Con un video armado por los asesores. Y aquí tendremos que ir al fondo religioso de la lucha de los hutíes, porque vamos en principio con esto. La principal diferencia, ¿cierto?, en el islamismo, en el mundo musulmán, es entre chiismo y sunismo. Y esta consiste en quién debe liderar el Islam tras la muerte del profeta Mahoma. Los sunitas, por ejemplo, creen que el sucesor del profeta debía ser elegido por consenso y por eso ellos siguieron al califa Abu Bakr. Los chiitas, a diferencia de sus primos, sostienen que el liderazgo debía quedar en la familia del profeta, empezando por Ali, que era su primo de Mahoma y su yerno. Además, en específicos, los chiitas dan mucho más peso al liderazgo religioso en base a imanes como figuras, son consideradas como figuras infalibles, mientras que los sunitas se apoyan en unas estructuras mucho más descentralizadas con juristas, y eruditos. Y por supuesto también difieren en algunas prácticas rituales y conmemoraciones históricas que en este caso no son relevantes al tema que estamos tratando. Entonces, vamos a ponernos en contexto con ese tema religioso porque es muy importante. Sigamos con las palabras del vocero hutí. Sari no se contuvo y lo dijo con firmeza. No lograron ningún objetivo militar, solamente atacaron civiles. Esa frase, amigos, es dinamita pura, porque no solo hay denuncia, hay sentencia. Y dejó a Trump y a sus voceros sin espacio para respirar, porque esta vez la evidencia hablaba más fuerte que cualquier discurso. Y lo que vino después fue, más duro, una promesa escalofriante. Sari miró a la cámara y dijo, te prometemos la mayor derrota que jamás sufrirás.
Silencio, nadie de Washington ha respondido, no sabe qué responder, porque es que no es solo una amenaza al azar, es una advertencia con nombre, rostro y cicatrices, evidentemente. Y por supuesto hay que preguntarse, ¿y Trump? Bueno, ese señor siempre intenta salvar su imagen. Lanzó otro video, lanzó otra explicación, otro intento para confundir a la audiencia, pero ya era tarde. La verdad ya se había escapado como agua entre los dedos y la publicación yemení fue suficiente para tumbar esa propaganda de la Casa Blanca. Y por supuesto, mientras eso estaba, en esa batalla estaba en redes sociales, en el Mar Rojo se encendía otro frente. Los hutíes impactaron directamente a varios portaaviones gringos. Sí, esos monstruos flotantes de acero recibieron golpes reales por parte de este movimiento. Y por supuesto, ya que pusimos en contexto el tema religioso, ahora vamos al tema político-religioso. Estados Unidos ha sido un aliado históricamente de las potencias sunitas, especialmente Arabia Saudita, Emiratos, Egipto y Jordania. Y ahí sencillamente por intereses estratégicos, energéticos y obviamente geopolíticos, no por ninguna clase de afinidad religiosa en concreto. Y estos países controlan obviamente vastas reservas de petróleo, son claves para la hegemonía estadounidense en la región. En muchos casos son los principales compradores masivos de armamento estadounidense. Y por otro lado, muchos movimientos chiíes como Hezbollah en el Líbano o los hutíes en Yemen o las milicias del eje de la resistencia en Irak están alineados con Irán, que es el principal enemigo geopolítico de Washington en la región desde la Revolución Chiita Islámica de 1979. Entonces, para Estados Unidos, combatir a los chiíes es contener a Irán, su influencia y, por supuesto, el desafío que plantea Teherán a todo el status quo regional controlado principalmente por los sunitas, porque además los sunitas son el 70% de los musulmanes en términos de población mundial, ¿no? En términos de población total de personas fieles a la religión islámica. Entonces, esto no es una guerra religiosa, sino una lucha de poder regional y de control energético. Cuando usted le digan en la calle que el conflicto palestino-israelí es religioso, a usted lo están engañando, porque el conflicto palestino-israelí es un conflicto geopolítico impuesto por los intereses coloniales de Inglaterra, de Francia. Pero por supuesto este es ya harina de otro costal, pero tiene una relación con esta situación. Volviendo a nuestro tema central, los portaaviones que son orgullo de la Marina estadounidense tuvieron que retroceder. ¿Te lo imaginas? Retroceder. Informes internos confirman lo que el Pentágono quería esconder. Los daños fueron graves. Y mientras más tratan de silenciarlo, más las explosiones tumban las narrativas estadounidenses. Por ejemplo, los analistas gritaron: esto no fue un acto aislado, es decir, la acción de los yemeníes. Fue un mensaje directo y sin traductores. Los hutíes están diciendo: estamos aquí y te estamos viendo, porque eso implica que ningún buque está a salvo y ninguna narrativa puede tapar eso. Entonces, entender que las agencias internacionales ni siquiera se pudieron hacer de la vista gorda ante este ataque, tampoco se han podido hacer de la vista gorda ante los ataques de Yemen a las estructuras y activos estadounidenses en el Mar Rojo, que es el eje central de este conflicto, porque por allí pasa el 30% del comercio mundial y pasan 6 millones de barriles diarios. Entonces, mientras los barcos estadounidenses retroceden, por supuesto Trump se deshace en discursos rabiosos. Acusó a Yemen de provocar el caos global, pero luego de esta masacre ya nadie le puede creer, si alguien le creyó anteriormente, porque sus palabras son solo espuma. Pero fíjense algo, también hay algo importante, hablamos de Irán, hablando de aliados. Irán entró al juego y lo hizo, por supuesto, con una postura muy interesante. Respondió directo a Donald Trump y eso en correspondencia con sus aliados yemeníes. No nos dejaremos nunca intimidar, dijo el canciller de la nación islámica. Y eso es importante porque es un aliado importante, un aliado capital para los hutíes. Yemen, con todo esto, se ha fortalecido tanto militarmente como moralmente, que es muy importante en la guerra.
porque cada nuevo ataque UTI ahora será mucho más quirúrgico, mucho más devastador, porque ya no se trata solo de defenderse, significa venganza por este ataque artero, por este ataque a civiles, y por si fuera poco, el apoyo externo, ¿verdad?, de Irán y de los chiíes en la región es muy importante, porque también está el respaldo armado, armas nuevas, tecnología, rutas de suministro. Todo eso está planteado una nueva fase que Estados Unidos ha aperturado a partir de este ataque artero. Y eso, amigos, un movimiento militante y con una ideología que lo hace casi invencible, eso le causa verdadero pánico a Washington porque les trae a la memoria, por ejemplo, los talibanes o al Vietcong en Vietnam, ¿verdad? Porque una resistencia, obviamente, que asimétricamente no es lo mismo que Estados Unidos, pero que es prácticamente imposible de vencer con todas las tecnologías y la imposibilidad de aplicar la tecnología de guerra convencional con un enemigo que no utiliza fuerzas militares de esas características. Entonces, evidentemente los hutíes son un dolor de cabeza de todos los aliados de Occidente y este ataque a personas civiles en este rezo, en esta reunión familiar, en esta reunión tribal, es un golpe duro a la moral de los yemeníes que la van a reivindicar con venganza porque su ética de lucha se fundamenta, como lo explicamos anteriormente, en una mística religiosa que para nosotros en Occidente muchas veces es incomprensible. Muchas veces incomprensible porque lo observamos desde nuestra óptica occidental, en muchos casos laica. Cuando Friedrich Nietzsche mató a Dios, para nosotros, para los occidentales, Dios quedó como una suerte de adorno. Pero allá no, en la religión tiene un peso capital en las decisiones, no solo en la vida cotidiana, sino en la vida en general y especialmente en el arte de la guerra. Por supuesto, este ataque cobarde de Estados Unidos tiene que ser rechazado tajantemente y tarde o temprano, o mejor dicho, más temprano que tarde, los hutíes tomarán su venganza. Esto fue una presentación de Geomatrix. Habló para ustedes Frank Hill.